Vincent Van Gogh, la pincelada de un genio. En 1852, en la pequeña ciudad holandesa de Groot-Zundert, nació el primer bebé del pastor y la señora Van Gogh. La pareja bautizó a su hijo con el nombre de Vincent Willem. Justo antes de enterrarlo, su pequeño bebé había nacido muerto. El 30 de marzo de 1853, exactamente un año más tarde, los aún desconsolados Van Gogh recibieron la llegada de un nuevo bebé. Esta vez, su niño nació con vida y lo llamaron como el primer bebé, Vincent Willem Van Gogh. El pastor Theodorus Van Gogh, el nuevo padre, era un hombre severo. Él mismo era hijo de un pastor calvinista. Ana Carventus era una mujer inestable y extremadamente nerviosa, quien daría a luz otros 5 niños. De todos sería Theo, 4 años menor que Vincent, el que establecería la afinidad más fuerte con este. Una afinidad que ni siquiera la muerte lograría romper. Ana nunca se recuperó de la muerte de su primer hijo, y por ello se mostraba incapaz de sentir cariño alguno por Vincent. El sufrimiento que le provocó el rechazo de su madre permanecería con Vincent por el resto de su vida. Ana le transmitió a sus hijos su amor por el campo. El joven Vincent daba largos paseos por la campiña holandesa y traía a casa el nido de algún pájaro, plantas, flores o gusanos, a los que estudiaba. Ana también les enseñó a dibujar y a fabricar sus propias témperas. Los dibujos de Vincent, entre los 9 y 11 años, eran considerados buenos, pero en ellos aún no se auguraba el talento que estaba por llegar. Sus primeros recuerdos de niño estaban plagados de melancolía y de una profunda tristeza. En sus largas caminatas, Vincent acostumbraba a pasar cerca del cementerio de la parroquia, donde estaba la tumba del Vincent bebé. Su nombre y fecha de nacimiento esculpidos sobre la lápida le recordaban a diario que el perfecto bebé Vincent se encontraba en el cielo con Dios. En medio de semejantes comparaciones y con las expectativas de la familia, Vincent estaba condenado al fracaso. A los 15 años, se produce un hecho crucial en su vida. Debido a los problemas financieros de la familia, se ve obligado a abandonar la escuela para comenzar a trabajar. His uncle hired him to go to work at the Hague Goupil and Company. If his uncle would have been a ditch digger, Vincent Van Gogh would have gone to work as a ditch digger. La Galería de Arte Goupil era la más grande de Europa. En ese lugar Vincent trabajaba rodeado de grabados y pinturas realizados por los mejores artistas del mundo. Estaba fascinado. Lejos de casa por primera vez, Vincent empezaba a crecer. Siempre había sido un lector ávido y de esta manera aprendió a hablar francés, alemán e inglés, aparte de su lengua natal, el holandés. Acostumbraba a visitar todos los museos para así aprender a distinguir entre el buen arte y el mediocre. En junio de 1873 lo transfieren a la Galería Goupil en Londres. Allí ve por primera vez las pinturas de Gustave Doré, en las que se retrataba la miseria en las que vivía el pueblo inglés. Las imágenes le parecieron extraordinarias, delicadas y conmovedoras. Pero las motivaciones que inspiraban a Vincent eran de índole más personal. A los 20 años, Vincent se enamora de Ursula Loyer, la hija de su casera, y quien permanecía vestida de luto por la muerte de su padre. Vincent la amaba con devoción. Un día decidió finalmente pedir la mano de Úrsula en matrimonio, pero ésta lo rechazó, puesto que estaba comprometida en secreto con otro hombre. Vincent quedó destrozado por su rechazo y le rogó a Úrsula que reconsiderara su decisión.
Cuando se negó a hacerlo, Vincent comenzó a discutir con ella y con la señora Lawyer. Sus repetidas súplicas comenzaron a asustar a ambas mujeres, quienes le exigieron que se marchara de la casa. Se escucha tantito bajito. Ha sido humillado y se sentía furioso. Sí, ¿le puedes subir tantito, Abraham, por favor? Se deshizo de todos sus libros, salvo de la Biblia. Y Abraham, rechazando los placeres y la maldad del mundo, buscó creo que refugio en se fue. Dios. En ese momento pudo haberse dedicado por completo a Dios, pero él insistía en dirigir su odio hacia las demás personas. Qué linda. Se enfrascaba en constantes discusiones, incluso con sus superiores, y a menudo le sugería a los clientes que no compraran ese arte inútil. Luego de 7 años como empleado de la Galería Goupil y 2 días después de haber cumplido 23 años, Vincent era despedido. Como maestro en una escuela metodista para jóvenes, Vincent encontró finalmente una ocupación en la que podía seguir su vocación religiosa. Algunas veces incluso solía predicar ante los feligreses. Vincent se veía a sí mismo como un peregrino obligado a superar todos los obstáculos en el arduo y solitario camino hacia Dios. Vincent sabía que debía seguir su vocación, llegar a ser pastor como su padre. Con la bendición y apoyo de la familia, Vincent comienza a prepararse para presentar los exámenes de admisión en la Facultad de Teología de la Universidad de Ámsterdam. When he didn't do his studies properly, he would often punish himself. He was sort of an ascetic type. And so he would skip meals, he would spend the night outside rather than going into his room. Luego de estudiar con dedicación por más de un año, Vincent se niega a presentar el examen obligatorio de latín. Vincent pensaba que era inútil aprender una lengua muerta y argumentaba que después de todo los pobres no hablaban latín. The man that speaks 4 languages fluently and writes in 4 languages and will take the Latin test. La facultad vería en su negativa una razón suficiente para negarle el ingreso a la escuela de teología. Vincent decide probar suerte en la iglesia evangélica belga. Una vez más se le niega el ingreso debido a su aptitud intransigente. Decidido a predicar, se ofrece a ir como voluntario en el invierno de 1878 a las empobrecidas minas de carbón en el sur de Bélgica. Hacia dicho lugar se enviaba a los pastores como una forma de penitencia. Allí se dedica a predicar el evangelio y a socorrer a los enfermos. Desde que su madre lo enseñó a dibujar, Vincent solo se había contentado con retratar cosas sencillas. La desolación de las minas de carbón de Borinage cambiaría la vida y los dibujos de Vincent. Su habitación se llenó de bocetos en los que retrataba a los mineros y sus familias. Decidió ceder su casa a una mujer enferma y mudarse a la barraca donde vivían los mineros. Allí debió dormir en el piso. Vivió y sufrió las penurias de un minero. Lo llamaban el Jesucristo de las minas de carbón. I think Vincent did get a certain joy in suffering. He felt that his suffering was in fact helping other people to avoid suffering. El comité evangélico se mostró contrariado al enterarse del modo en que vivía Vincent. Para ellos, un hombre al servicio de Dios debía llevar el mensaje del Señor con dignidad. Resolvieron entonces relevarlo de su puesto. En 1880, abandonado y rechazado por la iglesia, por su madre y por la mujer que amaba, ya a los 27 años de edad, Vincent había llegado a una decisión. Seguiría predicando en defensa de la dignidad de los obreros y de las glorias de la naturaleza. Pero en lugar de hacerlo utilizando las palabras, lo haría a través de la pintura. Vincent Van Gogh iba a convertirse en un artista.
A sus 27 años de edad, se le consideraba un hombre fracasado. No tiene dinero ni perspectivas de cómo obtenerlo. Ay, perdón. A sus 27 años de edad, se le consideraba un hombre fracasado. No tiene dinero ni perspectivas de cómo obtenerlo, pero aún así está completamente convencido de que debe convertirse en pintor. En una carta a su hermano menor, Theo, lo pone al tanto de sus planes. Parece una tarea imposible, carece de una educación artística formal, y a su edad las probabilidades de éxito son escasas. Su hermano menor, pese a todo, decide ayudarlo económicamente. Theo, quien era un respetado marchante de arte en la galería Goodwill, decidió animar a su hermano para que se dedicara por completo a la pintura. Vincent se dedicó también a encontrar un nuevo amor. Siempre se había sentido atraído por las mujeres que guardaban luto. Por esta razón, su prima Key le pareció irresistible. Hacía poco tiempo que había enviudado y se encontraba recuperándose en la casa del pastor Van Gogh. Cuando le declaró su amor y le propuso matrimonio, Key se sintió ofendida por su falta de tacto. Acababa de perder a su marido y lo extrañaba profundamente. Pese a esto, Vincent insistía en decirle que una vez que estuvieran casados, ella se sentiría mucho mejor. Key se marchó de inmediato a su casa en Ámsterdam. Una vez más, Vincent se negó a aceptar el rechazo y decidió seguirla. La familia de Key aceptó recibir a Vincent. Al saber de su llegada, Key se escondió en su cuarto. Vincent escribiría después: coloqué mi mano sobre la llama de una lamparilla y les dije, mantendré mi mano sobre la llama hasta que me permitan verla. Pero creo que apagaron la lamparilla. Aturdido y débil por el dolor, Vincent no regresó jamás. Se marchó a La Haya, el centro del movimiento artístico holandés. A los 28 años de edad, Vincent Van Gogh realizaba su primera pintura al óleo. No había duda de que se trataba de un pintor. La vida amorosa de Vincent se encaminaba a una nueva catástrofe. Se enamoró de una prostituta de nombre Glassina Hornick, alcohólica y enferma de sífilis, a quien él llamaba Sien. Ella, quien ya tenía una hija de 4 años, estaba esperando otro hijo. Vincent le escribió a su hermano Theo: Sien se encuentra muy enferma y un poco irascible. Detestable para algunos, a mis ojos es hermosa. Ella lo necesitaba y él sabía que podía salvarla. Así, Sien se convirtió en su compañera, amante y modelo. Vincent cayó enfermo, descubrió que tenía sífilis y gonorrea, por lo que tuvo que ser hospitalizado. Solo su trabajo, Sien y sus hijos lograban calmar su desaliento. Sien volvió a trabajar en la calle a pesar de las súplicas de Vincent. Se emborrachaban y discutían. Al comenzar a conocer a la verdadera Sien, Vincent fue presa de una nueva desilusión. A finales de 1882, su familia, incluyendo a su hermano Theo, pensaban que la vergonzosa relación de Vincent era intolerable. Le exigieron que terminara esa relación o, de lo contrario, dejarían de enviarle dinero. Lleno de pena y culpa, Vincent abandonó a Sien y a los hijos de esta. Dejaba atrás también la hostilidad de La Haya. En 1883 se marchó a vagar y pintar por las desoladas regiones del noreste de Holanda. El pintar le permitía mantener su equilibrio emocional. He really thought of the divine as a kind of mystery. And that mystery for him happened in the faces of ordinary people and happened in nature. En 1885, Vincent empezó a pintar lo que es considerada su obra maestra, Los comedores de papas. Inicialmente, Vincent buscaba captar los matices que se reflejaban en la oscuridad del interior de la cabaña para crear un cuadro al estilo de Rembrandt.
Van Gogh escribiría: he tratado de enfatizar el hecho de que esta gente, al comer sus papas bajo la luz de la lamparilla, ha trabajado la tierra con las mismas manos con las que preparó su alimento. Y eso deja ver, además de sus labores con las manos, la forma honesta en la que se han ganado el pan. Este era el primer trabajo a gran escala de Vincent, quien tenía ya 33 años. Ansioso y emocionado, le envió la pintura a su hermano Theo en París, convencido de que él lograría venderla. Pero la respuesta de Theo lo indignó. En la carta le decía que una pintura en la que se utilizaran los tonos grises y negros de los maestros holandeses nunca se venderían en París. Theo le escribía sobre pintores como Monet, Lautrec y Gauguin, cuyos estilos consideraba revolucionarios. Vincent se dio cuenta que estos nombres, que significaban poco para él, eran muy importantes para Theo. Vincent sabía que debía irse a París. And he writes to Theo more than 40 letters telling Theo, I'd like to come and stay with you. And Theo responds to him 40 times but doesn't invite him. It's finally on the 40th letter that Vincent just shows up in Paris and sends him a note from the train station and says, I'm here, come and get me. Durante los 2 veranos en los que vivió y pintó en París, Vincent se abriría a nuevas y radicales ideas y crearía una nueva forma de ver el mundo. Durante 6 años, Vincent trabajó apasionadamente para perfeccionar su estilo. Si bien su técnica mejoraba, se sentía solo y aislado. Necesitaba estar en París y entrar en contacto con aquella forma de arte nueva y radical. Y además, necesitaba a su hermano. En marzo de 1886, Theo recibió a Vincent en su pequeño apartamento. Theo era uno de los pocos marchantes de arte en París que se atrevía a adquirir y exhibir a los nuevos pintores. Sus superiores le permitían a regañadientes exhibir las pinturas en el salón trasero de la galería. Vincent, quien jamás había visto una pintura impresionista, contemplaba asombrado. No sabía de la existencia de pintores capaces de capturar la luz y el tiempo utilizando colores tan luminosos. Pocas semanas después, Vincent ya trabajaba con Lautrec, Pissarro y con la mayoría de los grandes artistas de la época. Se encontraba fascinado por la fuerza de los colores. Debido a que los modelos eran muy costosos, Vincent y sus nuevos amigos posaban el uno para el otro y luego intercambiaban trabajos. John Russell pintó a un Van Gogh majestuoso empuñando su pincel. Toulouse-Lautrec se convirtió en la calidez de los colores pastel para mostrar a un Van Gogh mucho más humilde. La mayoría de estos nuevos artistas pintaban solo cuando hacía un buen día y la iluminación era perfecta. Otros solo si se sentían de buen humor. Vincent, por el contrario, conservaba su sólida ética holandesa de trabajo. Pintaba desde el alba hasta el atardecer y era poco tolerante con aquellos que no trabajaban de esta manera. Intentaba discutir sobre sus trabajos y sus ideas con los demás pintores, pero estos pronto se hartaban de las constantes disputas. Vincent pensaba que les faltaba pasión en sus convicciones. Ningún otro pintor sentía las cosas como él ni sentía las mismas preocupaciones. The Impressionists only painted when the sun was out. And so when the sun went down, they would go into the cafes, particularly the Café Gerbois. And there was Pissarro and Sicily and Monet and Toulouse-Lautrec and Paul Gauguin and Theo, who was promoting Impressionism. He couldn't sell it because the galleries didn't want it. But with his good eye, he knew it was important, so he was nurturing the friendship of the Impressionists. And here comes Vincent, who sits down and within 5 minutes alienates every one of them. Muy a menudo, Theo debía explicar a los demás que pese a que su hermano parecía un hombre difícil, bajo sus maneras toscas se escondía un ser gentil. Había en París un artista atraído por el trabajo de Vincent. Su nombre era Paul Gauguin.
Ambos hombres eran totalmente diferentes, pero tenían en común la pasión por la pintura. Mientras discutían sobre sus pinturas, bebían tragos de absenta, un licor barato que, cuando era tomado en exceso, adormecía el cuerpo y provocaba alucinaciones. Aguardiente. Andy Van Gogh acordaron intercambiar sus autorretratos, en los que dejaban ver su visión de ellos mismos y sus estilos de pintar. Gauguin se retrató a sí mismo como el valiente Jean Valjean de la novela Los Miserables. Vincent, en marcado contraste con Gauguin, se veía a sí mismo como un sencillo monje budista con los ojos en forma de almendras, retrato en el que dejaba ver su fascinación por el arte japonés. En Europa, el arte y la cultura japonesa estaban en boga para la época, lo que llevó a muchos artistas a experimentar con el estilo oriental. Vincent se sentía atraído por las ideas japonesas sobre la pintura, que concebían cada pincelada como la esencia de todo cuadro. Al pintar Japanese Orion, Vincent adoptó un estilo más simple, en el que cada una de sus pinceladas denotaba una intención bien precisa. Estudiaba la filosofía oriental para enriquecer su estilo y su alma. I think Vincent did bring together East and West, perhaps more effectively than any of the artists of his day. He was trying for some kind of global unity at a time when this was pretty new in the world. Vincent soñaba con ir a Japón, pero le era imposible por cuestiones económicas. Toulouse-Lautrec le habló entonces de la ciudad de Arles, cuya luz del sol, según él, era similar a la de Japón. Vincent hizo sus maletas una mañana de febrero de 1888. Luego de despedirse de París y de su hermano Theo, se embarcó en un tren con destino al sur de Francia. La luz de Arles impregnó de inmediato sus cuadros. Al caminar por los campos veía la naturaleza como nunca antes la había visto. Arles era el Japón de Vincent. Le escribiría a Theo luego de su llegada. Ojalá pudieras venir. Las cosas se ven de un modo más japonés y el color se percibe de manera distinta. Estoy convencido de que solo con estar en Arles, mi personalidad será libre por completo. Vincent soñaba con crear un sindicato de pintores y con esa idea en mente se mudó a una pequeña casa amarilla. El alquiler era barato y las habitaciones bastante luminosas. Vincent gastaba en óleos y lienzos el resto del dinero que Theo enviaba mensualmente. Poco de ese dinero era utilizado para comprar alimentos, por lo que Vincent duraba días alimentándose solo con pan, café y en las noches absenta. La soledad y el ritmo frenético de trabajo comenzaron a hacer mella en Vincent. Se dio cuenta de que se comportaba de modo extraño, ya que ocasionalmente sorbía tragos de trementina y mordisqueaba los pinceles. I think one has to remember that painters could get very addicted to the fumes of turpentine. And also paint, he was sticking his paintbrush in his mouth. He'd paint, stick the paintbrush in his mouth. The paint contained lead. And lead poisoning can do very, very serious damage to the nervous system. A Theo le preocupaba la salud de su hermano, por lo que resolvió llegar a un acuerdo con un gran amigo de Vincent en París, Paul Gauguin. Le ofreció una pequeña mesada para ir a vivir con Vincent en la pequeña casa amarilla de Arles. Mientras esperaba a Gauguin, Vincent se dedicó a la creación de nuevos y distintos puntos de luz en un cuadro, desde la terraza del café hasta la noche estrellada. Había comenzado a zafarse de la influencia de los impresionistas y utilizaba ahora el color para expresarse con más intensidad.
Gauguin llegó a Arles el 28 de octubre de 1888. Además de ofrecerle lo mejor que tenía, Vincent decoró la habitación de Paul con pinturas de girasoles. Si Gauguin venía a vivir a Arles, los demás pintores se le unirían. Esa era la ilusión de Vincent, pero desgraciadamente no la de Gauguin. Al comienzo, la vida en la pequeña casa amarilla era placentera. Gauguin llegó a pintar a Vincent mientras éste pintaba uno de sus cuadros de girasoles. Al ver el retrato, Van Gogh solo dijo, definitivamente soy yo, pero retratado como un loco. Maestra, ¿Sí? Gauguin consiguió ya va a acabar la clase, ¿no? en París y reunió así suficiente La dinero sesión, para hacer ajá. lo que Bueno, quería, sí. marcharse. Sí. Ahorita yo les indico, se supone que lo corta 9:25. Un mes después de su Ahorita llegada, ya les digo bien discutían exactamente como a las constantemente. Gauguin 9:23 comenzó a para que nos torturar a conectemos de Vincent, nuevo. ¿Vale? amenazándolo con marcharse de Arles y dejarlo solo. Una idea que aterraba a Van Gogh. Las discusiones y las amenazas aumentaron. El 23 de diciembre, en medio de una terrible discusión, Gauguin se marcha de la casa. Al salir escucha unos pasos detrás de él. Al voltearse, ve a Vincent con una navaja en la mano. Ambos permanecían viéndose a los ojos por un rato hasta que Vincent retrocede y corre de nuevo hacia la casa. Gauguin decidió pasar la noche en otra parte. Unas horas después, Vincent visita el burdel del pueblo llevando consigo un regalo aterrador que ofrece a una prostituta llamada Rachel. Con la sangre aún brotando de uno de los lados de su cabeza, Vincent le entrega su oreja y solo le dice, trata con cuidado este objeto. Se marcha entonces y llega a tropezones a su casa, donde lo encontraría la policía a la mañana siguiente. Vincent ingresó al hospital Hotel Gio. Theo llegó a Arles el 25 de diciembre, día de Navidad. Su hermano, débil a causa de la pérdida de sangre, sufría de ataques violentos y de periodos de delirio. Theo estaba horrorizado. En una carta, les decía a sus hermanas y a su madre, hay poca esperanza. Si ha de morir, que así sea. Pero mi corazón se entristece con solo pensar en ello. Ok. El día de Navidad de 1888, Abraham, a los 35 años de edad, ¿puedes Vincent tantito Van Gogh parar el video? sentía de cerca la muerte en la habitación de un hospital. A ver, ¿me escuchan? Días antes se había Creo que Abraham se cortado fue. parte de la oreja. Miren, chicos, voy a parar ahorita la sesión Theo pensaba porque que todo era ya su va a culpa. terminar. Lo Les brutal vuelvo del a mandar el episodio link lo y horrorizaba. se conecta nuevamente, ¿ok? Al llegar la noche, Vincent ya no era víctima de los ataques de epilepsia, No sé, déjenme por ver lo dónde que están los aquí. doctores aseguraron que viviría. No, yo sí. A ver. Está Fry. Sí, es que el video lo tiene Abraham. Entonces, a ver, chicos, nuevamente me desconecto porque ya va a cortar la sesión. Les mando y ya les indico lo de las preguntas, ¿ok? Sí. Sí, ok. Finalizo y les envío nuevamente.